Muy bien, señores, regresamos, continuamos al programa. Otro tema picante, sin duda alguna, concita el interés de la población, porque creo que sí es un símbolo, como en su momento lo han dicho otras personas, y yo me adhiero a eso, no es iniciativa mía, pero yo sí creo que es un símbolo de la corrupción el tema de los peajes. No me queda la menor duda que es un símbolo de la corrupción el tema de los peajes. Cuando uno pasa por un peaje y paga el peaje, siente que le está pagando el dinero que no merecen las empresas corruptas. Eso es lo que uno siente cuando pasa por ahí. Por eso es que el tema está todavía en una discusión gruesa y permanente. El doctor Víctor Hugo Quijada, que es especialista en gestión pública, está con nosotros y conoce bien este tema de los peajes. Lo hemos convocado para poder conversar sobre este tema. Se ha señalado por parte del alcalde que de romper este contrato de manera unilateral con las empresas que tienen que ver con el peaje, tendría que pagar más de 13 millones de dólares. Bueno, la verdad es que la cifra, en comparación a lo que ganaría el Perú, es bastante baja. El tema es, ¿realmente tendríamos que pagar 13 millones si rompemos este contrato? ¿Eso es cierto? ¿Cómo está, doctor Víctor Hugo? Bienvenido, gracias por estar acá. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Bueno, a mí me preocupa realmente la información que ha salido ayer respecto a que en el supuesto caso de que se declararían nulos los contratos, tanto de rutas de Lima como Línea Amarilla, se tendría que resarcir unos montos por lucro cesante, que es el dinero dejado de recaudar en estos 20 a 30 años que quedan de contrato en ambos peajes. El equivalente a lo que se dejaría recaudar es lo que resarciría el Estado, terminaría pagando. Eso es totalmente falso, ¿no? En verdad a mí me preocupa la postura y el doble discurso que maneja el alcalde, porque acuérdate que hace no más de un mes dijo que no quería peajes de la corrupción. Sí, claro. Ahora dice que hay que renegociar. La figura de la renegociación no está establecida en el contrato. El contrato habla o de suspensión, o de resolución, o de nulidad del contrato. La figura en general de renegociación no existe contractualmente. Hay que recordar que los contratos públicos se rigen bajo principio de legalidad, es decir, no existe equivalencia de prestaciones como entre los privados, porque el trato que tiene el Estado respecto al privado, el Estado siempre va a estar arriba. Tanto así que tanto en la cláusula 17 y 16 del contrato de Líneas Amarilla como de Rutas de Lima, está establecido la facultad unilateral de declarar la nulidad del contrato cuando se altere el interés público, ¿no? Entonces, estos cálculos, en verdad, a mí me preocupa porque en verdad no va de acuerdo a la realidad. Y si en un supuesto caso se llegaría a un arbitraje internacional, que es aparentemente el escenario que podría darse, en primera instancia hay una serie de vicios. En el aspecto legal, por ejemplo, se omitió la ordenanza 149, que establecía de que tanto los contratos como las adendas, como los cierres financieros tienen que haber pasado por acuerdo de consejo. Se obvió. Respecto a la forma, a la concepción y al origen del acto, se habla de sobornos, se habla de investigaciones. Hay una sentencia por negociación incompatible para el anterior gerente de promoción de la inversión privada de la gestión de Villarán. Justamente está preso por ese tema. Tenemos investigaciones, ya sabemos los supuestos aportes de OAS, de ODE. Y salen más, y salen más información al respecto. Entonces, el origen, cuando está establecido en la ley del artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, cuando hay vicios de nulidad, cuando se atenta el fin lícito, cuando el objeto no es jurídicamente posible, cuando no se ha seguido el procedimiento regular, por ejemplo, respecto a las opiniones del MEF, la ley de APPs, de Asociación Pública Privada, se establece que para que los contratos de APP se firmen, requiere una opinión técnica del MEF. Tanto en ambos casos se han obviado muchas veces estos pasos. Entonces tenemos vicios administrativos, vicios que deberían de infracción penal. Hay que recordar que esta facultad unilateral de declarar nulidad del contrato, aparte de lo establecido en la norma administrativa, también cuando derivan de actos de corrupción son nulos, porque van contra el fin lícito y así lo establece la ley, que aquellos actos que derivan de infracción penal son nulos. Y lo que más preocupa en verdad es el aspecto financiero, porque de lo que he podido revisar y de acuerdo a la información que consta de diversos economistas y en general de lo que se ha proporcionado por parte de la municipalidad, que es información pública, hay un desfase financiero. Tanto es así que existe incertidumbre, tanto por lo que los regidores, a través de sus acciones de fiscalización, y yo saludo realmente a muchos regidores que están, como el señor José Pacheco, o abogados que están trabajando en este tema de manera independiente, entre otros regidores que están ahí participando. Realmente
que existen discrepancias respecto tanto lo que la GPIP, la Gerencia de Inversión, ha calculado respecto a lo que los privados están calculando. Hay desfase, hay un desbalance patrimonial. Tanto así que la Municipalidad de Lima, y eso es información que uno puede verificar en el SEACE, ha convocado a una licitación para contratar a un tercero internacional para que pueda realizar un peritaje para ver si los cierres financieros, es decir, lo que nos cobran de peaje nosotros, ¿es correcto o no es correcto? Claro, además, con relación a ese tema del cobro, acordémonos que nos han llevado a un arbitraje internacional. En uno de los casos, en uno de los casos. Para el reconocimiento de la tarifa, que también, por ejemplo, ahí llama la atención que en el caso de la línea María se esté cobrando una tarifa que no ha sido aprobada por el MEF, que no ha sido aprobada por Consejo, que ha sido consecuencia de una adenda que deriva de un trato directo, que, o sea, el origen legal, existe vicio por todos lados, y que no se entiende por qué, si es que está esto sometido a una controversia legal, tienen que seguirnos cobrando algo que aún no ha sido aprobado ni validado. Sí, claro, ¿con qué derecho? No tiene derecho. Están haciendo lo que les da la gana. Efectivamente, ¿no? Entonces realmente a mí me preocupa realmente la postura, más allá del aspecto técnico. Yo creo que el vicio absoluto se va a dar cuando salga este peritaje internacional, que esperemos que sea que la municipalidad contrate a este consultor internacional de renombre, como se quiera llamar, que no tenga intereses, ¿no? En primera instancia, que haya asesorado a alguna de estas empresas internacionales, que haya tenido vínculos directos con los que están aquí metidos, ¿no? Porque si es que no vamos a hablar de una pericia imparcial, ¿no? Entonces, sí, claro. Ahora, lo que realmente aquí preocupa, como vuelvo a reiterar, es la posición política del alcalde. Eso, ¿no? Es importante, Héctor Hugo, porque creo que lo primero para poder saber qué hacer, llámese renegociación, que como bien dices no está en el contrato, anular los contratos, etcétera, lo primero que tienes que hacer es saber qué quieres hacer, ¿no es cierto? Tú ya tienes los contratos claritos. Entonces tienes que decir a todo, oye, lo que nosotros queremos es, si se puede anular esto, ¿se puede? Analícemelo. Por eso es que nosotros le recomendábamos al alcalde de Lima, al alcalde Muñoz desde un principio, llame a los que saben. Usted es alcalde, no tiene que saber de todo. Rodéese de los que saben en este caso. Rodéese de aquellos que dicen, se pueden anular. A ver, ven y explícanos aquí. Con el cuerpo legal, explícanos por qué, bajo qué puntos, por dónde va la cosa, por dónde debemos ir, cuál es la lista que debemos tomar. Pero es elemental, mi querido Watson. Sí, efectivamente, ¿no? Realmente este discurso cambiado, más moderado del alcalde y de una cierta posición de técnicos que han salido a defender este contrato, que en verdad indigna a la población, que es algo que debemos de tomar conciencia, no solamente los que pasamos por ahí, sino el sector transporte, aquellos afectados en general, porque incluso atenta contra el comercio, porque acuérdate que todas las mercancías del norte, sur, centro del Perú vienen a Lima, que es la capital, el gran consumidor, que llena más de 10 millones de habitantes, ¿no? Entonces, es un tema que, más allá del aspecto técnico, tiene mucho que ver con la voluntad política. Esperemos que el alcalde tome la decisión correcta y que se deje, como tú bien dices, asesorar bien. Esperemos que estos peritajes que se vienen, porque acuérdate que se dio 45 días de plazo para que se emita una opinión, ¿cuál va a ser la solución? ¿Cuál sería para mí la solución? Suspender el peaje, que está permitido en el contrato, porque eso de renegociación no hay. Suspendemos el cobro de los peajes, pasa temporalmente la administración en MAPE, seguramente se evalúa cuando salga la pericia internacional que diga que hay un desfase respecto a los cobros, porque hay que recordar que en ambas ventas, tanto a Brookfield como a Vinci, ya en no menos de 5 años de administración de los peajes se ha recuperado la inversión inicial, ¿no? Entonces estamos hablando del 5.º año hacia adelante, en ambos casos, de que están cobrando exceso de utilidad, ¿no? Entonces, y que para que quede claro nada más y para cerrar, mi querido Héctor Hugo, ese cuento de que la compra fue de buena... No, eso es absurdo. Eso es de buena voluntad. No, eso es de buena fe, ¿no? Por favor. Y entonces existen diversas aristas, posiciones que el Estado peruano puede llevar a una controversia internacional y que la puede ganar. Y tenemos un antecedente, el caso del Callao. También hay un fallo del CIADI que le da la razón al Estado y es un caso similar, peajes que derivan de la corrupción, ¿no? Es verdad, es verdad. Muchas gracias, Víctor Hugo. Muy amable. Gracias por haber estado con nosotros. Tema clave del peaje para el cual vamos a tener que seguir conversando sin duda alguna. Nos vamos al corte, regresamos con la última parte del programa.